Muy bien, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a explicar precisamente acerca de lo que es el sistema de gestión ambiental. Vamos a hablar de manera muy concreta la versión de la ISO 14001 en su última versión, que es la 2015. Antes de empezar, precisamente, debemos de recordar un poquito que todo esto nace o está prácticamente enlazado con lo que es el desarrollo sostenible. ¿Qué implica precisamente el tema del desarrollo sostenible? Pues precisamente el análisis de tres grandes elementos, como es el crecimiento económico o el tema netamente económico, el tema social, que tendría que ver con el tema de la satisfacción de las necesidades humanas, principalmente la más importante, y finalmente la conservación de nuestros ecosistemas, de nuestros recursos naturales, viendo la parte ambiental. Estos tres grandes elementos se conjuncionan para poder trabajar lo que sería en este caso la sostenibilidad ambiental de nuestros recursos. Cuando nosotros hablamos de la ISO 14001, no debemos, bueno, en este caso no hay forma de decir no compararla con la 9001. Si ustedes miran el contenido de estas dos normas, es prácticamente similar e incluso evidentemente nunca van a ser lo mismo, ¿no es cierto? Pero sí, en cuanto a contenido, en cuanto a esencia, tienen exactamente los mismos requisitos que forman parte de lo que viene a ser en este caso esta norma. ¿Cuál es la principal diferencia? Pues cuando hablamos nosotros lo que viene a ser en este caso la parte del capítulo número 7, la parte del capítulo número 6 también cambia bastante. Por supuesto, cuando nosotros hablamos de lo que viene a ser en este caso el capítulo número 5, el tema del liderazgo, pues lo entendemos más como qué debiéramos nosotros de hacer para poder cumplir con lo que sería en este caso la temática relacionada este, con la parte netamente ambiental. Entonces hay, por supuesto, grandes diferencias entre una y otra, que vamos a ir explicando precisamente a lo largo de los siguientes minutos. El objeto y campo de aplicación, por supuesto, es completamente diferente. Uno habla de la parte netamente de calidad y la otra habla precisamente del tema medioambiental. En el contexto, cuando nosotros analizamos lo que vienen a ser las partes interesadas y lo que viene a ser en este caso eh, todo lo relacionado a lo que es el alcance también varía la parte de la planificación, apoyo, operaciones y también cambia bastante. Entonces empecemos a analizar un poquito cada uno de estos puntos que son parte precisamente importante de esta norma. ¿Qué encontramos nosotros? Algo interesante es mencionar que los capítulos 1, 2 y 3 prácticamente no son requisitos auditables, por consiguiente, al no poder auditarse, pues simplemente no son tomados en cuenta. Sí son auditables a partir del contexto de la organización ante lo que es la mejora, que va a incluir en cuanto a lo que viene a ser los requisitos de la norma, pues la comprensión de la organización, de las necesidades y expectativas, la determinación del alcance y el sistema de gestión ambiental. En el capítulo número 5 hablamos de liderazgo, de política, de roles, responsabilidades, del tema de planificación. Por supuesto, es uno de los principios que tiene esta norma, el poder gestionar los procesos abordando el análisis de riesgos y oportunidades que se puedan generar, así como también la definición de los objetivos y la planificación que se pueda lograr para que estos se alcancen, los recursos, la toma de conciencia, comunicaciones, y todo lo que viene a ser en este caso información documentada que se puede conservar y que se puede mantener. En la parte 8 encontramos lo que es la planificación y control operacional y preparación y respuesta ante emergencias que se puedan dar producto de un derrame, producto de eh, algún incendio que se pueda generar en una organización. Entonces, ingresan, por supuesto, estos elementos. En el punto 9 hablamos de lo que es seguimiento, medición, análisis y evaluación, para luego hablar un poquito de lo que es el programa de auditoría interna y revisión por dirección, que es indispensable. Finalmente, en el 10 hablamos de generalidades y no conformidad y acción correctiva. El término de acción preventiva desaparece en todas las normas ISO a partir de lo que viene a ser en este caso
la versión 2015. Entonces, justamente donde tenemos nosotros enmarcado lo que sería con el recuadro son los principales cambios que existen en comparación con la ISO 9001. Es importante que antes que podamos precisamente trabajar estos elementos, podamos llegar a determinar qué es un aspecto y qué es un impacto ambiental, que podamos diferenciarlo como tal. Y que tengamos claro, por supuesto, conceptos que en teoría ya nosotros lo conocemos, como es el medio ambiente, que sería prácticamente todo lo que es nuestro entorno en el cual una organización prácticamente se ve envuelta y que por supuesto genera algún tipo de coacción, es decir, que tiene alguna interacción entre lo que viene a ser nuestro medio ambiente. Importante poder diferenciar lo que es aspecto e impacto. Uno sería la causa y el otro prácticamente sería el efecto. El aspecto ambiental es cualquier elemento de las actividades de los productos, procesos o servicios que se puedan desarrollar en una organización y que interactúan con el medio ambiente. Cuando nosotros extraemos un producto, un bien o un servicio del medio ambiente, estamos interactuando y se genera, por supuesto, una, eh, un aspecto ambiental. Ahora, si ese aspecto ambiental cambia su composición, se ve alterada, se ve incluso ese cambio puede ser incluso hasta beneficioso, entonces estamos hablando ya de un impacto medioambiental que por supuesto lo vamos a medir en cuanto a su afectación, ya sea al medio, en este caso, a lo que sería al aire, al suelo o al agua. Básicamente hablaríamos de tres grandes tipos de afectaciones o de impacto que se puedan producir. En cuanto a lo que sería el riesgo, ¿por qué lo tomamos en cuenta? Porque es parte fundamental de lo que sería en este caso los requisitos exigibles para un proceso de contratación, para un proceso de certificación. ¿Qué es el riesgo? Pues no es otra cosa que el efecto de la incertidumbre. Por consiguiente, nosotros debemos de planificar, debemos de prevenir, de desarrollar actividades, designar responsables, desarrollar precisamente aquellos aspectos que nos permitan prevenir que se genere ese riesgo detectado. Es decir, la acción del riesgo, la identificación de un riesgo, debe ser preventivo. Todas las acciones que nosotros podamos desarrollar como organización deben estar encaminadas en poder evitar que se genere el riesgo identificado en cualquiera precisamente de las etapas, de las fases en las cuales nosotros nos encontramos en nuestra organización. Y por supuesto, la ISO 14001 analiza lo que viene a ser en este caso los productos o servicios que se brindan en la organización y analiza de manera muy concreta lo que es en este caso el ciclo de vida del mismo. Por consiguiente, vamos a analizar no solamente los procesos que se desarrollan, sino también la forma y el mecanismo en el cual nosotros podemos intervenir para hacer que el ciclo de vida del producto pues se alargue, que podamos reutilizar, que nosotros podamos precisamente hacer, pues, gestionar de forma mucho más adecuada con ese objetivo. Ahora entrando ya un poquito a lo que es el contexto de la organización y a los puntos que son clave y que son precisamente auditables dentro de un proceso de auditoría y de certificación con rumbo a la certificación, pues vamos a encontrar precisamente lo que sería la comprensión de la organización y su contexto, en las necesidades y expectativas de las partes interesadas, el alcance y el sistema de gestión. Analicemos cada uno de estos elementos. El 4.1 desarrolla o analiza de forma muy concreta a la organización. Aquí hacemos un análisis del contexto interno y externo. Prácticamente hacemos un FODA para que podamos de repente entenderlo un poquito más y de alguna manera llegamos precisamente a identificar, les voy a pasar un pequeño modelito, identificar precisamente todos los actores todos los posibles actores que van a interactuar con nuestro sistema. De tal forma que nos vamos a basar precisamente en lo que sería el plan estratégico, que está muy relacionado con lo que viene a ser en este caso el plan estratégico de una organización. No se olviden que dentro de lo que viene a ser el plan estratégico, para poder precisamente diseñar las acciones que se van a seguir, se hace un análisis FODA
ese análisis FODA pues es prácticamente la base para el desarrollo, para la elaboración y la comprensión precisamente de su organización y su contexto. Ahora, si una organización no contase con un plan estratégico, pues entonces es importantísimo que nosotros podamos, en lo que viene a ser el sistema de gestión, que podamos incorporar, que podamos precisamente gestionar todos estos elementos. Entonces, básicamente, ¿qué hacemos? Analizar cuáles son las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas que nosotros tenemos como organización. Este análisis nos tiene que permitir, por supuesto, identificar a todos los actores que forman parte del sistema. De aquí que nosotros vamos precisamente a ver en el 4.2 una vez que nosotros hemos identificado cuáles son las expectativas, de cuáles son las partes interesadas. Y vamos a tener partes interesadas internas y externas. Supongamos que estamos trabajando en el sistema de gestión de la carrera de ciencias ambientales. Las partes interesadas internas serían nuestros estudiantes, nuestros docentes y nuestro personal administrativo. Las partes interesadas externas sería la sociedad en general, las autoridades facultativas, las autoridades universitarias, el Ministerio de Medio Ambiente, la gobernación a través de la Secretaría de Medio Ambiente, y bueno, los empleadores, ¿no es cierto? Y todos los futuros empleadores y los profesionales que ya prácticamente han salido también son parte interesada, en este caso, de nuestro sistema. Y primera clasificación que tenemos que hacer es que, quiénes son internos y quiénes son externos. La segunda clasificación es precisamente cómo interactúan estas partes interesadas con el sistema. Pueden llegar a afectarnos o de qué manera, en este caso, estas partes interesadas pueden de alguna manera pues, verse afectadas por nuestro sistema. Y qué requisitos para, por ejemplo, a, a las autoridades universitarias, al rector, vicerrector, ¿qué le interesa de nosotros, de nuestro sistema? ¿Qué le interesa la carrera? Es importante que podamos definir precisamente estos alcances y los requisitos legales que forman parte precisamente de esta normativa. En el alcance, cuando nosotros llegamos a determinar el alcance, lo que hacemos es simplemente rayar la cancha. En términos más sencillos, lo que vamos a hacer es precisamente rayar la cancha, decir hasta dónde nuestro sistema va precisamente a desarrollarse. Y esto es tan importante porque fíjense que en una organización nosotros podemos analizar, podemos implementar un sistema que prácticamente abarque la totalidad de lo que es nuestro sistema, de las operaciones que se desarrollan, o simplemente podemos analizar parte de esos procesos. Entonces, ¿quién define esto? Si va a ser sectorial o si va a ser integral, pues prácticamente la propia organización define los límites, pero también define la aplicabilidad. ¿Qué implica este último concepto? El análisis de cada uno de los requisitos que forman parte de la ISO 14001, y ahí nosotros vamos a definir si es que por las características propias de la organización, si existiese algún requisito en concreto que no será tomado en cuenta dentro de lo que viene a ser en este caso el sistema de gestión ambiental, y por supuesto no sería certificable. Se tiene que tomar muy en cuenta y tiene que estar descrito de forma clara cuál es el requisito de la norma que no está siendo tomado en cuenta. ¿Ok? Eso es importante precisamente al momento de definir nuestro alcance, y por supuesto aquí analizamos todo lo que ya hemos descrito anteriormente. Nos va a servir precisamente para ir delineando cuál sería nuestro alcance respecto a lo que viene a ser en este caso nuestro sistema de gestión ambiental. El sistema como tal debe, por supuesto, de seguir lo que es el modelo del ciclo de Deming, del ciclo PHVA, de tal forma que nos permita precisamente planificar, hacer, actuar y evaluar precisamente, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera nos tiene que permitir la identificación de los procesos de planificación para poder definir cuáles son nuestros procesos, que serían en este caso procesos de operativos o de valor agregado, los procesos de planificación o de gestión y los procesos de apoyo. Nosotros aquí en este apartado tenemos que definir precisamente lo que sería nuestro mapa de procesos.
de tal forma que, como habíamos mencionado, precisamente podamos incluir todos los elementos que forman parte de este. Aquí tenemos nosotros un ejemplo de lo que sería lo que estábamos justamente hablando. En nuestro sistema de gestión, aquí lo que estaríamos básicamente diciendo es cuáles serían nuestros procesos. Aquí tenemos que definir de forma clara. Ahora, adicional a esto, aquí hay un pequeño error, porque no copié en este caso el definitivo, porque resulta que todo esto, nuestros procesos están interlazados. ¿Ok? Supongamos, esto pongámoslo así. ¿Ok? Entonces, ¿qué implica? Que todos, absolutamente todos los procesos van a permitirnos, cada proceso, ¿cómo se entiende esto y por qué todo tiene que estar entrelazado? Cada proceso, supongamos que esta es una caja, este es un proceso X, tiene nuestros inputs y nuestras outputs, nuestras entradas y nuestras salidas. Y resulta que las salidas del proceso 1 se convierten en los elementos de entrada del proceso siguiente. De tal forma que, por supuesto, si nos lo vemos nosotros desde el punto de vista de lo que puede hacer una carrera o una institución como ciencias ambientales, nos va a permitir, por supuesto, que nosotros podamos identificar un proceso de planificación en la cual, por ejemplo, se va a desarrollar todo lo que viene a ser en este caso los procedimientos necesarios para que se pueda elaborar el maestro de oferta, se pueda aprobar el mismo y se pueda publicar. Frente a eso, existen acciones que en este caso pues no dependen de una institución como es una carrera. El tema de la admisión estudiantil, que antes lo hacía de forma directa en la universidad y que ahora de forma, y que hace un par de años que ya lo está haciendo la facultad, pero de todas maneras, en este caso, la carrera no hace el proceso de autoevaluación, por consiguiente, de admisión, mejor dicho. Por ende, eh, en este caso, sería una entrada precisamente esta nueva reglamentación y el momento que el estudiante ha ingresado, ha aprobado a través del PSA o a través del CUP, ya en este caso se convierte en una herramienta de entrada, un elemento de entrada. Entonces, este sería lo que sería nuestro 4.4, que estamos hablando del sistema de gestión ambiental. En el 5, en el capítulo 5 hablamos de liderazgo, política, roles y de responsabilidades, que vamos a incluir acá, pues todos aquellos capítulos que forman parte precisamente de la definición de lo que sería nuestra política nuestra política ambiental. Es importantísimo que se defina el compromiso precisamente de la alta dirección. Aquí tiene que estar expresada de forma clara lo que sería el compromiso de la alta dirección, es decir, del gerente, del director, del propietario de la organización, que donde se está implementando el sistema de gestión. Es el enfoque que tiene que estar dirigido hacia el cliente. Este es un ejemplo de más o menos de qué debiera de ingresar precisamente en cuanto a lo que en función a los requisitos de la norma. ¿Qué nos explica la norma? Que por supuesto incluyan los procesos de valor agregado. ¿Cuáles son los valores agregados que tiene que tener en este caso una organización? En el caso de una carrera, como el ejemplo que les estoy facilitando, pues velar por el cumplimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, fomentar la investigación, extensión, desarrollar el proceso de inducción, brindar una oferta amplia de procesos de capacitación y, por supuesto, generar los procesos de planeación. Algo importantísimo que en la norma no los exige, debemos nosotros como organización cumplir y hacer cumplir la legislación vigente y los requisitos establecidos en la norma. En el caso de que estuviéramos aplicando lo que es la 14001, pues entiendería en este caso cumplir y hacer cumplir los requisitos exigidos en la norma ISO 14001 en su versión 2015. En el 5.3 se establecen los roles, las responsabilidades y las autoridades de la organización, de tal forma que no solamente se analiza lo que es la estructura organizacional de la organización que está siendo analizada, se definen lo que serían en este caso
los manuales de funciones, se definen precisamente quién es responsable, prácticamente cada uno de los cargos está con una función específica. Una de las cosas más importantes que nos permite la implementación de un sistema de gestión y posteriormente su auditoría es precisamente que cada quien hace lo que le corresponde hacer y de forma sinérgica, pues el trabajo de cada uno de ellos pues va a condicionarse de tal forma que tengamos un desarrollo, un proceso que es óptimo y que permite sacar, en este caso, un producto o un servicio que sea eficiente y eficaz. Se debe definir, se debe trabajar precisamente en lo que sería en este caso las responsabilidades, la autoridad y la comunicación. Se tiene que definir quién va a hacer, por ejemplo, el tema de los procesos de auditoría interna, quién es el responsable, cómo se hace. Pues aquí hay que trabajar bastante en esto, pero la idea básica es precisamente que todo esté escrito. Que nadie diga, eso no es mi competencia o eso no lo hago. Tiene que estar precisamente descrito, o que peor aún, que nadie sepa ni siquiera qué hacer dentro de la organización. Entonces, la parte de la definición de lo que es el 5.13 es indispensable para que el sistema funcione a cabalidad. En el capítulo número 6 acerca de la planificación, vamos a hacer o ver las acciones para poder abordar los riesgos y oportunidades que vamos a establecer, pues los procesos. Tenemos que desenmarañar todos los procesos e identificar en el desarrollo de cada uno de sus procesos cuáles son los riesgos y cuáles son las oportunidades que se presentan precisamente por el desarrollo del mismo. En este sentido, es importantísimo que se puedan establecer el tema de su contexto, identificar los riesgos, analizarlos precisamente los mismos y evaluarlos. Debemos de nosotros de determinar precisamente cuál sería, cuál sería el nivel de riesgo y de severidad si es que llegase a producirse cuando nosotros estamos desarrollando un proceso o el proceso X. Y por supuesto, en este aspecto, nosotros tendríamos, en este entendido, tendríamos que diseñar cuáles serían las medidas de mitigación que nos van a permitir precisamente minimizar el riesgo, prevenirlo y en el caso de que se genere, pues simplemente atacarlo de tal forma que su impacto sea menor. Debemos de establecer quién va a ser el responsable de esas acciones, pero sobre todo también tenemos que definir la eficacia de esas acciones, es decir, tienen que ser medidas, tienen que ser evaluadas. Si las eficacias, si las acciones que nosotros hemos previsto para que se reduzca ese riesgo han sido efectivas o han sido nulas. ¿Por qué se hace esto? Porque es indispensable que nosotros entremos en un proceso de evaluación. Y eso nos va a garantizar, nos va a permitir precisamente que durante el proceso de auditoría interna pues se desarrolle esto con la mayor solvencia posible. Veamos un poquito lo que es el aspecto ambiental. ¿Ya? En el 6, después de haber definido precisamente lo que son los riesgos, tenemos que analizar lo que son los aspectos ambientales, es decir, identificar en cada uno de sus procesos las entradas y las salidas, pero por sobre todo en este caso las entradas para poder identificar precisamente si esa interacción pues va a tener un impacto posible en el futuro y que vaya a generar en este caso un impacto negativo. De tal forma que lo que hacemos acá es analizar precisamente la relación entre aspecto e impacto ambiental para poder, por sobre todo, prevenir. Aquí la idea es que se prevenga el posible impacto, que nosotros podamos interactuar con el medio ambiente, pero de una manera mucho más sana, de una manera mucho más efectiva y por supuesto con la idea de gestionar el proceso de tal forma que seamos mucho más eficientes. Entonces, básicamente, la idea de la implementación de un sistema de gestión ambiental es precisamente la prevención, la disminución de nuestros impactos y que finalmente nuestra organización pues tenga una mayor repercusión desde el punto de vista de calidad hacia la población, que la población tenga mire con buenos ojos a nuestra organización porque respetamos, trabajamos con normas y por sobre todo porque gestionamos de forma adecuada nuestro sistema. Es importante precisamente que se desarrolle incluso un procedimiento
para la identificación de aspectos de impactos ambientales, de tal forma que una vez que se ponga en marcha este procedimiento, pues nos va a permitir el desarrollo, la prevención precisamente de los mismos. La idea, como vuelvo a insistir, es precisamente que la organización cumpla con las actividades previstas, pero que lo haga desde el punto de vista de minimización de los riesgos que puedan generarse producto del desarrollo de sus actividades cotidianas. De tal forma que, por supuesto, nosotros vayamos generando los registros en cuanto al tema de la contaminación ambiental hacia el aire, el suelo y el agua. Aquí nosotros generamos, por supuesto, todos los elementos que se puedan generar. Vamos a generar todas las evidencias. Se debe de medir el impacto que se va a producir en cada una de las actividades, ya sea, por ejemplo, actividades administrativas, desarrollo de reuniones, capacitaciones, mantenimiento de áreas, equipos, es decir, en cada uno de los procesos. Y por supuesto, se debe de medir si este va a tener un impacto sobre el suelo, a través de la generación de residuos, sobre el agua, si que va a generar. Hay que evaluar, en este caso, la condición de operación, hay que evaluar la frecuencia, la severidad, el alcance y el impacto que va a tener, de tal forma que se puedan definir lo que nosotros acabamos justamente hace un instante de decir, definir o diseñar en este caso un responsable, definir cuáles van a ser las medidas de mitigación y luego evaluar la eficacia de esas acciones para poder reducir precisamente estos elementos. En el 613 hablamos de los requisitos legales, es decir, aquí lo que estamos definiendo, o en este caso identificando, los productos y servicios que se generan como producto final de la organización y las actividades que se van a desarrollar para alcanzar esos productos. A partir de ahí, nosotros identificamos estas actividades y precisamente lo que vamos a hacer es una descripción desde el punto de vista legal a la cual nosotros tenemos que cumplir. Y finalmente, por supuesto, hablar de lo que es en este caso la definición del responsable. Eso es importantísimo. Nosotros identificamos los productos, los servicios que se generan, identificamos los requisitos específicos del cliente, identificamos los requisitos específicos de la organización y en este caso los requisitos legales aplicables, que pueden ser diferentes o que pueden ser iguales en todo. Por supuesto que eso hay que definirlo y hay que tenerlo bien en claro, ¿ya? Entonces, este es un ejercicio que debemos de hacerlo precisamente para garantizar la calidad de nuestros procesos y, por supuesto, para garantizar que nuestro sistema cumpla con los requisitos de la norma. Esto nos va a permitir, por supuesto, desarrollar todo el proceso de planificación de las acciones que se van a desarrollar para poder evitar o minimizar o prevenir que se genere un impacto ambiental. A partir de acá es importante que nosotros tomemos precisamente que podamos planificar las acciones para poder abordar los aspectos ambientales significativos, los requisitos legales, los riesgos y oportunidades identificadas dentro del proceso, de tal manera que se pueda integrar e implementar las acciones dentro de los procesos que están en nuestro sistema de gestión ambiental, pero por sobre todo, como habíamos mencionado anteriormente, definimos un responsable, definimos las acciones, pero definimos de qué forma nosotros vamos a evaluar la eficacia de las acciones y cuándo. ¿Ok? Entonces eso es importante, que nosotros podamos definir y identificar la eficacia de las acciones que nosotros estamos identificando dentro de los procesos. Para eso es importante que se pueda precisamente elaborar los procedimientos en cuanto a las acciones correctivas que se puedan tener precisamente en nuestro sistema y la gestión del riesgo institucional para poder precisamente hacer que esto cumpla con todos los requisitos, todos y cada uno de los requisitos. En el 6.2 hablamos de los objetivos ambientales. Primero, estos tienen que estar acompañados de lo que es la política ambiental. Si nosotros hemos definido, por ejemplo, que vamos a gestionar de forma integral nuestros residuos sólidos,
que es uno de los posibles, en realidad es uno de los objetivos ambientales que debería o tiene que estar en la política. Entonces nosotros en los objetivos tendríamos que decir precisamente de qué forma nosotros vamos a, en este caso, gestionar de forma integral nuestros residuos sólidos. Y por supuesto, luego a estos objetivos le vamos a colocar una meta, un indicador, de tal forma que cuando nos hagan la auditoría, en realidad, ¿cómo se verifica si la política o los objetivos en este caso están siendo alcanzados? A través de los indicadores y las metas. Para ello, para el cumplimiento de nuestros objetivos ambientales, es indispensable que nosotros elaboremos un procedimiento y en ese procedimiento definimos cuál es un formulario que va a ser precisamente evaluado de forma mensual, de forma trimestral, de forma semestral, con el objetivo claro precisamente de hacer que nosotros desarrollemos esta Ya, gran hija, objetivo. espérame ahí. Ok, entonces hablamos precisamente de nuestros objetivos y la forma como eh, se debe planificar para poder precisamente alcanzar y evaluar los mismos. Eh, Todos estos objetivos, como habíamos mencionado hace un instante, se debe de describir en un procedimiento en el cual nosotros vamos a decir quién va a medirlos, cómo se va a medir, qué recursos se van a implementar, cuándo deberíamos de concluir con este procedimiento y principalmente de fijar los indicadores. Los objetivos, por si acaso, son y deben de cambiarse de forma periódica dentro del proceso de mejora continua. Imagínense que nosotros tenemos, para que podamos entenderlo un poquito, a qué me refiero este aspecto. Eh, si nosotros tenemos un objetivo en el cual vamos a decir que vamos a reducir un 5% nuestra generación de residuos sólidos en comparación con la gestión 2020. Eso lo hemos escrito para la gestión 2021. Y por supuesto tenemos el dato de la cantidad de residuos sólidos que ha producido la organización en esa gestión, en la gestión 2020. Si hemos producido 1.000 toneladas o 1.000 kilogramos de residuos sólidos, entonces en la gestión 2021 tendríamos que generar 995 kilogramos de residuos en toda la gestión 2021. Eso para poder alcanzar esa meta. Ahora, en lo que viene a ser la gestión 2022, nosotros tendríamos que ser mucho más agresivos, eso nos exige la norma, y tendríamos que colocar en nuestros objetivos que vamos a reducir un 7% de nuestros residuos generados en comparación con la gestión 2021, que va a implicar que para el 2022 ya no estemos hablando de 995 kilos, sino que estemos hablando ya de 900, ¿no es cierto? 950, 960 kilogramos que se pueda producir. Es decir, debe haber y debe existir una tendencia hacia la mejora. Todos nuestros indicadores deben ser actualizados de forma periódica, de forma anual, y todos tienen que tener una tendencia, por supuesto, hacia la mejora continua, hacia lo que viene a ser la gestión de calidad de nuestros procesos. En el capítulo número 7 se establecen lo que viene a ser en este caso los recursos. ¿Qué implica cuando hablamos de nuestros recursos? Pues tenemos que ver el tema de personas, tenemos que ver el tema de infraestructura, el ambiente de operaciones y que todo lo relacionado precisamente con el tema de mobiliario, con el tema de los recursos para realizar el tema de seguimiento, medición y también para el tema del conocimiento de la organización. En cuanto al tema de las personas, nosotros tenemos que definir un proceso en el cual trabajemos lo que es la gestión del talento humano. Nosotros tenemos que definir cómo se va a gestionar el talento humano. Para ello, con seguridad que tenemos que implementar un programa de capacitación. Tenemos que luego evaluar incluso esa capacitación para ver si la eficacia precisamente de la misma. Por ejemplo, si nosotros vamos a capacitar a nuestro personal en el uso y manejo de extintores, cómo medimos la eficacia de que nuestro personal ha, como quien dice, aprendido
a utilizar los extintores, pues a través de un simulacro. Y nosotros en los procedimientos tenemos que decirlo. O si no queremos de repente, en tema de los simulacros, pues prácticamente te cuento que es casi obligatorio dentro de lo que viene a ser el tema del sistema. Tendríamos que hacer un simulacro por año, llámese en control de incendios, llámese en el desarrollo de accidentes laborales que se puedan generar dentro de la institución, aunque al menos una vez por año, para evaluar y garantizar la eficacia precisamente de nuestras acciones. Es por eso que cuando una organización decide ingresar lo que viene a ser en este caso la implementación de un sistema de gestión, va a garantizar prácticamente que todos los elementos, todas las personas que trabajan en esa organización sean altamente competentes y por sobre todo que no entren no entren personas porque levantaron la mano o porque hicieron campaña, sino entren porque realmente son competentes, porque tienen en este caso la eficacia, tienen la experiencia y los conocimientos para el manejo de los diferentes sectores que tienen parte, en este caso, de la organización. Porque es importante que evaluemos al personal en cuanto a la eficacia, en cuanto a la gestión misma de sus procesos que se desarrollan. Entonces, de forma anual, nosotros tenemos que evaluar, tenemos que capacitar, pero también tenemos que evaluar al personal. Y es la propia organización que define los estándares, define los indicadores para poder decir si las personas son competentes o no respecto a las funciones que están desarrollando. En cuanto al tema de la infraestructura, también se debe definir precisamente cómo la organización gestiona, en este caso, la infraestructura, pero más que el tema de la infraestructura, cómo gestiona el mantenimiento del mismo, cómo gestiona el mantenimiento de lo que, por ejemplo, de los baños, de las salas de reuniones y otros, para poder precisamente el tema, incluye acá el tema del catering, si que hubiese, ¿no es cierto? Es decir, se mira de manera holística prácticamente todo lo que sería el tema de infraestructura. En cuanto al tema de ambiente de operaciones, ya aquí estamos hablando de los elementos que puedan formar parte del espacio en el cual todo el personal prácticamente interactúa para desarrollar sus diferentes operaciones. En este caso, el mobiliario con el cual cuentan, la accesibilidad, la conectividad que puedan tener para el desarrollo de sus funciones, el hecho de que se pueda manejar, por ejemplo, a través de lo que viene a ser en este caso la nube, o simplemente a través de una red interna, a través de una intranet. Y también se analiza lo que viene a ser en este caso los recursos de seguimiento y medición. Es decir, si nosotros vamos a controlar el tema de la contaminación del aire, pues tenemos que tener los equipos de control y monitoreo. Si nosotros estamos colocando nuestros objetivos que vamos a ir reduciendo pausadamente en nuestros residuos sólidos, también tenemos que decir de qué forma vamos a corroborar eso. Tenemos que tener balanza, tenemos que tener los equipos para poder llegar precisamente a determinar esto. Si nosotros decimos que vamos a ser eficientes en cuanto al manejo del personal administrativo, entonces, por ejemplo, se deberá tener el acceso a en este caso, a un reloj biométrico en el cual se garantice que las personas cumplen con sus funciones, que llegan a tiempo, etcétera, etcétera. Y por supuesto, el tema del manejo de conocimiento de la organización, que es indispensable, que todo nuestro sistema, todos los procesos tienen que ser de conocimiento y todos tienen que manejar lo que viene a ser en este caso los criterios del sistema de gestión ambiental. Hayamos mencionado la evaluación del personal. Se debe de garantizar en este caso la competencia del personal en cuanto a aspectos de educación, formación y experiencia. Es decir, dentro de los manuales de funciones, cuando yo he descrito mi organigrama y luego he descrito precisamente cada una de las funciones y los requisitos mínimos exigibles para ese puesto, se debe de garantizar porque dentro de lo que viene a ser en este caso la auditoría, pues en la auditoría vamos a garantizar la competencia del mismo. Para ello, por ejemplo, el auditor va a solicitar, supongamos que son 50 los trabajadores de la organización, el auditor lo que hace es simplemente elegir al azar 5 o 6 carpetas perdón, incluso menos, dos o tres carpetas elegidos al azar. El funcionario número 5, el 25 y el 41, supongo, por dar un ejemplo.
Y esas 5 carpetas tienen que estar con toda la información, con toda la documentación de respaldo de la formación que tiene esas personas y por supuesto el nivel de educación que tengan. En función a eso y verificando el manual de funciones, se debe de cumplir. Si no se cumple, si ustedes han colocado en el sistema de gestión que para ser gerente de planificación tiene que ser un licenciado en tales áreas con mínimamente una maestría y esta persona es licenciado pero no tiene el grado de maestría, automáticamente se convierte en una no conformidad. En este caso, en una desviación a la norma, en una desviación al sistema. Sería una desviación, una no conformidad menor porque sería una afectación a lo que sería en este caso el propio sistema de gestión de la organización. En cuanto al tema de la experiencia, que también tiene que estar, por supuesto, respaldada, es importante que se pueda medir esto para garantizar precisamente que el personal cumpla con todos los requisitos. El tema de la toma de conciencia es importante porque, eh, vuelvo a insistir, si son 50 los trabajadores, los 50 tienen que hablar el mismo idioma, los 50 tienen que saber cuál es la política de gestión ambiental, las 50 personas tienen que saber cómo se gestiona los aspectos de impactos ambientales, cómo se previene en caso de incendios, cómo se previene en caso de un accidente laboral. Debe existir, en este caso, todos los mecanismos y todos los procedimientos necesarios. Todo el personal tiene que saber cuál es la política, los objetivos y los indicadores de medio ambiente. De tal forma que durante el proceso de auditoría pueden convocar a cualquier persona elegida al azar e incluso en el momento que se recorre precisamente las instalaciones, se debe de verificar que la política ambiental y los objetivos ambientales están publicados prácticamente en todos los espacios, en todas las áreas en los cuales tiene en las diferentes oficinas que se tienen dentro de lo que viene a ser la organización. ¿Ya? Entonces, debe estar precisamente de ser de conocimiento y en el 474 se habla de lo que es la comunicación, es decir, cómo la organización define, en este caso, su misión, visión, su política ambiental, sus objetivos ambientales y cómo esta organización da a conocer a las partes interesadas cuál es el mecanismo que va a emplear. Se debe describir precisamente estos elementos y hablamos acá del 7.5, lo que es la información documentada. Es decir, tendríamos la documentación documentada que se conserva y que se mantiene. En la documentación documentada, ahí vamos a encontrar precisamente todo lo que serían en este caso los procedimientos, la política ambiental, los manuales de calidad, manuales de proceso prácticamente. Estamos hablando de cada uno de los registros, de absolutamente todo lo que se genera dentro de lo que viene a ser la organización. Se debe definir precisamente en este punto qué se conserva y qué se mantiene para hacer precisamente y tener todo bien en claro. En el capítulo número 8, por supuesto, hablamos de lo que es la planificación y control. Aquí establecemos los procedimientos que nos van a permitir controlar cada una de las actividades que se desarrollan dentro de la organización. Definimos los requisitos ambientales, comunicamos los requisitos ambientales y los suministros que van a ser necesarios. De tal forma que precisamente aquí se describen precisamente desarrollamos cada uno de los procesos que se desarrollan desde el principio hasta el fin y por supuesto todo tiene que quedar en este caso en cuanto a debe existir un procedimiento para lo que es la gestión integral de los residuos sólidos, un procedimiento para la gestión de las aguas residuales, un procedimiento para el tema de lo que es la contaminación, un procedimiento para la contratación de personal, un procedimiento para evaluación del personal, para evaluación y competencia del personal y el desempeño del personal. Es decir, prácticamente debemos definir cómo la organización va a, en este caso, a gestionarse, cómo va a trabajar prácticamente y qué tiene que trabajar. Dicho de otra manera, fíjense que prácticamente un sistema de gestión eh, es tan completo, es pero tan valioso que le permite a la organización que ha tomado la decisión de implementar un sistema y luego, por supuesto, certificarse, prácticamente que
todo, absolutamente todo lo que hace, todo lo que genera esté completamente documentado. Ese es uno de los elementos claves. Y por supuesto, si hablamos del sistema de gestión, tenemos que ver los mecanismos para poder reducir el consumo de papel, de gestionar de forma integral los residuos sólidos, de control de plagas, de control eficiente cuando el tema de la energía, el consumo racional de las aguas, es decir, prácticamente se debe implementar e incluir precisamente todos los aspectos relacionados precisamente con las actividades que se desarrollan de forma cotidiana, pero por sobre todo desde el punto de vista de prevención. Prevenir que se genere, en este caso, un accidente laboral, un derrame, una pérdida de un material que es altamente valioso, un accidente laboral, tenemos que prevenir que haya un incendio en nuestras instalaciones y la forma, debe existir un procedimiento de seguridad y salud en el trabajo, un manual en el cual se pueda precisamente manejar en caso de que se genere una emergencia. ¿Qué hacemos? ¿Cómo se previene que una de las instalaciones, que una de los espacios o ambientes de operaciones se pueda generar algo como lo que ustedes están viendo en este caso en la imagen? ¿Cómo se puede prevenir? ¿Qué tipo de materiales, qué tipo de equipo de protección personal tiene que tener el personal para evitar de que si nosotros estamos en un laboratorio y en este laboratorio se maneja ácidos que son altamente peligrosos, entonces se debe precisamente prevenir que se debe de dotar al personal cada 6 meses del equipo de protección personal adecuado para manipular estos ácidos. Pero adicional a eso, eso sería en este caso la prevención y un procedimiento para que el desarrollo de las diferentes actividades que están en ese laboratorio pues se lleven a cabo sin ningún tipo de contratiempo y sin ningún tipo de emergencia. Pero también se debe describir qué se debe hacer en el caso de que se genere un accidente, en el caso de que se vierta o se pierda o se rompa o que tengamos un accidente en el ambiente laboral. ¿Cómo vamos a responder? ¿Cuáles son las actividades que se van a desarrollar? ¿Quién es el responsable de poder precisamente, en este caso, el jefe de laboratorio? Debe existir una persona que sea el responsable de actuar en el momento que se genere precisamente el accidente. ¿Y cuáles serían las opciones o las acciones en este caso para poder mitigar? ¿Qué implica la mitigación? Pues serían las acciones que nos van a permitir hacer que el impacto sea menor. En cuanto al tema de la evaluación de desempeño, pues aquí lo que hacemos nosotros es hacer el seguimiento, el análisis y evaluación de los mismos. Para ello, prácticamente vamos a definir lo que va a ser el procedimiento de auditoría ambiental, que nos vamos a basar, por supuesto, en lo que sería la ISO 19011 en su versión 2015, que ya nos establece cuál sería el procedimiento, cuáles serían las características del programa de auditoría y el plan de auditoría para que podamos implementar, gestionar y por supuesto finalmente evaluar incluso a los auditores. De tal forma que nosotros podamos precisamente en establecimiento del control del sistema, establezcamos un procedimiento para poder evaluar el desempeño, que podamos llegar a medir precisamente las condiciones ambientales que se generan dentro de lo que viene a ser la organización y por sobre todo que podamos tener los elementos necesarios para poder evaluar el mismo. Acá se va a definir la frecuencia, el cumplimiento, las acciones que van a ser necesarias, mantener el conocimiento y la comprensión y el estado del mismo. Aquí, por supuesto, seguimos trabajando con lo que viene a ser en este caso lo que es el ciclo PHVA y tenemos que analizar lo que viene a ser en este caso los riesgos y oportunidades que conlleva el desarrollo de lo que viene a ser el proceso de auditoría. Y como habíamos mencionado hace un instante, vamos a trabajar con los requisitos que establece la ISO 19011 que nos brinda las directrices para el desarrollo de un programa de auditoría. En ese sentido, pues nosotros vamos a planificar, definimos los criterios, seleccionamos los auditores, realizamos el programa de auditoría, informamos los resultados, verificamos la acción que podemos hacer para poder mejorar, siempre pensando en el proceso de mejora continua y siempre se debe de conservar lo que viene a ser en este caso la información que se va a generar. Bien, ¿qué es revisión por dirección?
Esto es importantísimo. Cuando hablamos de un sistema de gestión, es prácticamente la evaluación interna que hace del desempeño ambiental que hace la alta dirección, el director y con sus coordinadores, con sus jefes, qué sé yo, o sus jefes, para poder evaluar el desempeño del sistema de gestión. En este informe de revisión por dirección se analiza precisamente, inicialmente vamos a analizar, por ejemplo, si los indicadores que habíamos previsto en el 2020, que dijimos que se iban a mejorar, si es que se han mejorado. ¿Ya? Es decir, es una evaluación previa. Lo que nosotros habíamos dicho, por ejemplo, habíamos mencionado que se iba a reducir el 5% de los residuos generados en comparación con el 2020. Entonces, nosotros tendríamos que evaluar para ver si es que realmente se redujo. Ese es el primer punto. Luego hacemos y colocamos la información en cuanto al tema del desempeño, de evaluación del desempeño. Tenemos que evaluar la política ambiental, evaluar los objetivos ambientales, los indicadores ambientales. Evaluamos el programa de auditoría ambiental. Analizamos precisamente los resultados del programa de auditoría. Necesitamos determinar cuántas no conformidades menores, mayores se tenían en la anteúltima auditoría, qué se ha hecho, cómo está actualmente el plan de auditoría, qué no conformidades están cerradas, cuáles han sido sus principales evidencias y por supuesto a partir de ahí se analiza y se actualiza el tema de lo que es el riesgo y oportunidades. En esta evaluación de revisión por dirección, lo que hacemos es precisamente ya incorporar, analizar los riesgos y oportunidades para la siguiente gestión. Analizamos cuáles serían en este caso los siguientes objetivos para la siguiente gestión, los siguientes indicadores. Y finalmente, en la última parte, llegamos a decir cuáles serían nuestros nuevos indicadores para la siguiente gestión, que se va a evaluar en el 2023 cuando estemos evaluando el 2022. ¿Cuáles debieran ser los principales criterios? ¿Cuál es nuestro compromiso de mejora para para el 2023? Eso se analiza en lo que viene a ser en el 9.3 y finalmente vemos lo que es el mejora, es decir, a partir de lo que es revisión por dirección, que nos da un pantallazo muy general, muy compacto, aquella persona que de repente quiera analizar lo que es el sistema de gestión y quiera tener un resumen, no quiera leer 150 páginas, solamente quiera leer 30, pues revisión por dirección, como que dice, se convierte en una herramienta muy valiosa porque concretiza, resume todo lo que necesitamos saber de lo que es nuestro sistema de gestión y esto nos permite precisamente, nos genera información para la toma de decisiones, para la toma precisamente de decisiones en cuanto a los procesos de mejora. Analizamos en lo que viene a ser en este caso las no conformidades y acciones correctivas que se van a tomar en cuenta. Aquí se define de qué manera la organización cumple o está cumpliendo con estos procedimientos y de qué manera nosotros como organización estamos bajo el compromiso o estamos tratando de llegar precisamente a ser cada vez mejores. Bien, entonces analizamos precisamente el desempeño ambiental y con esto este sería lo que sería el último requisito de lo que es la norma ISO 14001. Entraremos en este caso a una ronda de consultas.